flujo está centrado en la orilla, que la orilla está en los vértices o está centrado en el centro. ¿Dónde está? Entonces, Damos el resumen sobre ley de Gauss y estaremos justamente conversando sobre el learning catalytic. Flujo eléctrico. Recuerden, antes de llegar a ley de Gauss hay que recordar lo que corresponde a flujo eléctrico. De manera general, recordemos que si hablamos de flujo eléctrico fluye o atraviesa una determinada región. No olviden que el término flujo no es la primera vez que lo vemos, el término flujo. Entonces, cuando hablamos de flujo se entiende que algo está atravesando un parámetro, y en este caso es el parámetro área. Ese algo que atraviesa esa superficie o esa área es el campo eléctrico. No olviden que características de un campo eléctrico es justamente sus líneas de campo eléctrico. Entonces, de alguna manera, cuando se habla de flujo eléctrico como una medida de cómo el campo eléctrico está atravesando una cierta región o una cierta superficie, eso está relacionado con el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa una región o una superficie. Aquí salta a escena el vector área, y desearía que esté claro que el vector área, ¿sí? El vector área es un vector perpendicular a la superficie, pero su magnitud es exactamente igual a la magnitud, perdón, es igual a la superficie del área, ¿sí? O sea, el vector área, un vector perpendicular, la magnitud de ese vector vendría a ser el área de superficie. En este caso aquí está indicada como A. Observen ustedes que el ángulo que forma en este caso el vector área con el vector campo eléctrico está dado por este ángulo phi. Entonces aquí viene una de las herramientas que nosotros aprendimos en nivelación, y esa herramienta corresponde al producto punto. Entonces todos recordamos que cuando vimos producto punto, lo que interesaba era paralelismo, porque si es que existía perpendicularidad entre los dos vectores, ¿qué ocurría? Entonces el producto punto era cero, ¿verdad? Entonces, cuando no habría flujo, no habría flujo en el caso de que o no hay campo, o en el caso en que el campo eléctrico y el vector área fueran perpendiculares, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, campo eléctrico y vector área. A veces confunden la superficie, la confunden con el vector área. O sea, si hablo de la superficie es este plano es la superficie. Pero el vector área, recuerden que el vector área es perpendicular a esa superficie. ¿Sí? Es perpendicular a esa superficie. Otra observación que ustedes también pueden darse cuenta es de que este campo eléctrico, el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa esta área que estoy ahora señalando, también es el mismo número de puntos que va a ser. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces usted ya puede colocar el signo más y ya colocarlo de esta manera. Ya se olvidaría del producto punto. Por favor, el vector área es un vector que se grafica siempre hacia afuera. ¿Sí? Se grafica hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurriría si el campo eléctrico no fuera hacia la derecha, sino que fuera hacia la izquierda? En ese caso,
la componente del vector área y ese campo eléctrico estarían formando 180 grados, estarían en direcciones opuestas, y en ese caso ya usted ya no escogería más, sino escogería menos. Entonces, hay formas de que usted, ese producto punto, escriba simplemente las magnitudes anticipando el signo. Anticipando el signo de acuerdo de que si está a favor o en contra, pues. Si tienen la misma dirección o si tienen direcciones opuestas, los vectores antes mencionados, ¿verdad? ¿Cuál de las dos superficies A o B tiene el mayor flujo eléctrico? De hecho, ya lo dije hace un rato, ¿no? Ya dije que esta área que está aquí vendría a ser la proyección ¿de qué? De esta área que está acá. El mismo número de líneas de campo eléctrico, el mismo número de líneas de campo eléctrico que atraviesan el área A, es el mismo número de líneas de campo eléctrico que están atravesando el área B. Por lo tanto, el flujo eléctrico va a ser el mismo. ¿Sí? Va a ser el mismo. El flujo eléctrico se refiere al número de líneas que está atravesando una región, una área. Y si el número de líneas que atraviesa el área A es igual al mismo número de líneas que atraviesan el área B, obviamente, insisto, obviamente aquí observamos que el área A vendría a ser la proyección del área B. Por lo tanto, el flujo eléctrico es el mismo, jóvenes, ¿sí? Es el mismo. Usted lo puede demostrar de repente numéricamente y va a llegar, insisto, va a llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Habla de una región del espacio en donde existe un campo eléctrico, ojo, un campo eléctrico uniforme. A eso se refiere con que el campo es igual a EI. Es un campo eléctrico uniforme. Pero, aquí viene el pero. El campo eléctrico no está activado, si se quiere decir, en toda la región del espacio, sino que está activado a partir de ¿dónde? A partir de X igual 0 y mayores que él. Si hacemos una vista, ¿sí? Si hacemos una vista desde el origen para la izquierda, ¿hay campo, sí o no? No hay campo. Campo eléctrico hay desde el origen hacia la derecha. Y dicen que centran un cubo, ¿sí? Lo centran. Centran al cubo. Insisto, eso es una vista, ¿no? Una vista lateral. Es una vista lateral. Pregunto, ¿todas las caras están siendo atravesadas por las líneas de campo eléctrico? ¿Cuántas caras son atravesadas por las líneas de campo eléctrico? Solo una cara. ¿Sí? Solo una cara está siendo atravesada. Y es esta. ¿Qué ocurre con esta área de aquí? Atiendan, jóvenes, atiendan. Recuerden, el vector área, aquí está el vector área, y aquí está el vector campo eléctrico. ¿Y cuál es el ángulo entre estos dos? 90. Entonces, si el ángulo es 90, si son vectores perpendiculares, el producto punto evidentemente será 0. Por lo tanto, no hay flujo eléctrico con estas caras de aquí.
no va a haber flujo eléctrico con esta cara de acá, porque acá ni siquiera hay ¿qué? No hay campo eléctrico. La única cara en donde el campo eléctrico pasa a través de ella es esta cara de aquí, es esta cara que yo estoy señalando acá. Y por lo tanto, el flujo, atienda jóvenes, recuerden, primera cosa, ¿por qué el más? Son paralelos. Segunda cosa, sale E. ¿Por qué sale E? Porque es uniforme, ¿verdad? Porque es uniforme. Y obviamente esta vendría a ser el área que está siendo, en donde el campo eléctrico pasa a través de ella, y esa área vendría a ser el área de un cuadrado, ¿no? A cuadrado. Por lo tanto, la respuesta acertada era el literal C. Solo existe flujo eléctrico a través de la cara perpendicular al eje positivo. Cuidado, no es lo mismo superficie perpendicular que vector área perpendicular, ya lo dije, ¿sí? El caso de aquí es que el vector área, este es el vector área, y este es el vector campo. Son paralelos. Ángulo cero. Producto punto positivo. Ok, entonces vamos a la ley de Gauss. La ley de Gauss se supone que lo que hace es ayudarnos, aprovechando las propiedades del campo eléctrico, aprovechando las propiedades de las líneas de campo eléctrico. Recordarán ustedes, la semana pasada decíamos que a mayor número de líneas o a mayor densidad, significa que hay un campo más intenso, y también significaba de que ese campo más intenso era provocado por una carga más grande. O sea, mayor número de líneas de campo eléctrico implicaba pues que había una carga detrás de ello más grande. Entonces, esa relación se plasma en lo que conocemos como ley de Gauss, y esta ley de Gauss nos ayudaría a encontrar ¿qué cosa? El flujo eléctrico. El flujo eléctrico, el flujo que tendríamos sobre una superficie cerrada, superficie que próximamente nos referiremos a ella como superficie gaussiana. ¿Sí? Y la ley de Gauss me dice pues que el flujo va a depender básicamente de la carga encerrada, ojo, carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana, y por el valor de una constante. Cuando digo por el valor de una constante, esa constante vendría a ser 1 sobre epsilon sub 0. Ahí estaría diciendo por el valor de una constante. Insisto, la carga que está señalada aquí es carga neta encerrada, carga neta, carga total, carga dentro de la superficie gaussiana que se esté analizando. Bueno, nos dice que es equivalente a la ley de Coulomb. Nos ayuda mucho, ojo, ustedes ya experimentaron la semana pasada calcular campos de distribuciones continuas de carga, y en ella se tuvo que aplicar bastante cálculo. Con el uso de la ley de Gauss, esos cálculos se van a simplificar, pero obviamente la ley de Gauss no la podemos utilizar para cualquier configuración, sino que la debemos utilizar para configuraciones de alta simetría.
configuraciones donde ustedes puedan aplicar superficies cilíndricas o superficies esféricas. Donde ustedes puedan aplicar este tipo de superficies, entonces aplicarían ustedes ley de Gauss, ¿sí? Para simplificar. Claro, no olvidemos que esa superficie gaussiana es una superficie imaginaria, no existe realmente. Ok, debo advertirles, atención jóvenes, debo advertirles que en la clase anterior les decía a ustedes que aunque decía esta que podía ser de una o más respuestas, usted era el que decidía si es que realmente era más de una respuesta. ¿Sí? Si es que realmente era de más de una respuesta. Ok. Una sola respuesta, y esa única respuesta era la del literal C. Por favor, presten atención. Ok. El literal B yo lo comparo con la primera ley de Newton. Recuerden que en la primera ley de Newton nos decía que un cuerpo estaba en equilibrio y esto implicaba que estaba en reposo o moviéndose con velocidad constante, ¿verdad? No porque no actuaran fuerzas, sino porque la fuerza neta era cero. Acá es lo mismo. ¿Sí? Acá dice, el flujo eléctrico a través de una superficie esférica es cero, entonces no hay carga dentro de la esfera. Está siendo absolutista. Existe la posibilidad, pero ahí está siendo absolutista, ahí es un para todo, recuerden. Y si es un para todo, y ustedes encuentran un contraejemplo, automáticamente ese sería falso. Así que no corresponde el literal B y no corresponde el literal A. Ojo. La semana pasada en LC hicimos esto, ¿recuerdan? ¿Qué cosa es esto? Un dipolo. Sí, es un dipolo. Y si yo vengo y hago una superficie gaussiana encerrando ese dipolo, ¿qué carga neta encierra esa superficie gaussiana? Pero existe campo. Entonces el hecho de que el flujo eléctrico sea cero no significa que el campo eléctrico necesariamente vaya a ser cero. ¿Sí? Usted podría imaginar una carga puntual y ya sabe que alrededor de ella va a haber un campo, ¿verdad? A mí se me ocurre graficar una superficie gaussiana ahí. ¿Qué carga encierra esa superficie gaussiana? Una carga neta cero, ¿verdad? ¿No hay campo? Sí hay campo. Entonces, insisto, que el flujo eléctrico sea cero no implica que el campo eléctrico necesariamente vaya a ser cero. Pero si lo contrario, si usted conoce que el campo eléctrico es cero, ¿flujo eléctrico cuánto va a ser? Cero necesariamente. ¿Por qué necesariamente? Porque acuérdense que el flujo eléctrico era una medida
cómo el campo eléctrico atravesaba una región, pues. Y si no hay campo eléctrico, obviamente no va a haber flujo eléctrico. ¿Sí? Entonces, tenga presente eso. ¿Acerca de? La ley de Gauss me dice que la integral por el vector del campo eléctrico por un diferencial de área es igual a, o sea, es equivalente a que es la carga interna sobre eso del cero. Pero si esa carga neta es cero, no significaría que porque el campo eléctrico es cero, probablemente también el flujo sería cero. No, insisto. La ley de Gauss, primero que la ley de Gauss, la ley de Gauss la utilizamos como una herramienta para encontrar campo, eso es cierto. Pero la ley de Gauss está planteada para encontrar ¿qué? Flujo eléctrico. Entonces, si la carga encerrada es cero, tú lo que me puedes asegurar es que el flujo es cero. Y no que el campo eléctrico es cero. De hecho, te lo estoy demostrando aquí. ¿Qué carga neta estás encerrando aquí? Cero. Pero sí hay campo eléctrico. Sí hay campo eléctrico. Ahora, atiendan jóvenes. Ahora, si te olvidas de este lado, joven, si tú te olvidas de este lado, olvídate de este, y solo concéntrate en la definición de flujo. En la definición de flujo, efectivamente, si el campo eléctrico es cero, evidentemente el flujo será cero. Por eso lo que intento decirles a ustedes es de que eso se cumple en una sola dirección. Si el campo eléctrico es cero, entonces el flujo eléctrico es cero. Pero en esa dirección, no en la otra. Si el flujo eléctrico es cero, no necesariamente el campo eléctrico es cero. ¿Estamos? Ahí están los contraejemplos que te digo. Sí, profesor. Usted dice que en esas superficies que no tienen carga dentro, no tendría flujo, ¿no es así? A ver, sí tienen carga. O sea, sí, pero la carga neta es cero, correcto. Entonces, esa superficie imaginaria no tiene flujo. O sea, todo eso viene a cero. El flujo eléctrico a través de esa superficie imaginaria es cero. Es cero. Así es. Pero volviendo al ejemplo anterior, yo tengo el cubo y el cubo no encierra una carga. O sea, tiene carga neta dentro cero. ¿Por qué usted dice que el flujo es igual a campo eléctrico por A al cuadrado? Si yo estoy atravesando con un campo eléctrico un cubo, el centro su carga neta es cero. Por ende, su flujo eléctrico es cero. A ver, cuidado. Aquí no está encerrando una carga. Aquí hay un campo eléctrico uniforme. Y dentro del campo eléctrico uniforme estás colocando tú una superficie. O sea, son dos cosas completamente diferentes. O sea, aquí arrancamos diciendo que aquí hay un campo eléctrico. ¿Quién provoca ese campo eléctrico? No lo sabemos. Probablemente aquí haya una placa y por acá haya otra placa. ¿Sí? Aquí lo que nos estamos concentrando es en la definición de flujo, que viene a ser campo eléctrico a través de una región. Y el único lugar donde va a haber ese a través era en esta cara, solo en esta cara, esa cara que yo la representé acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es el área de esta cara si te dicen que cada lado es A? Entonces el área de esa cara es A cuadrado. Y por lo tanto el flujo era E por el área de esa única cara, que es A cuadrado. Entonces la respuesta sería que el flujo neto del cubo es ese de ahí, E por A cuadrado. En ese cubo. En ese cubo el flujo neto es solamente E por A cuadrado. Pero en la superficie de allá también lo estoy atravesando con un campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre atravesar esa superficie imaginaria con un campo eléctrico diciendo que el flujo ahí es cero
Y aquí también lo atraviesa con un campo eléctrico, pero aquí sí digo que el flujo tiene un valor. La diferencia está en que aquí el campo eléctrico solamente está activado ¿desde dónde? Desde esta posición 0 hacia la derecha. Pero en el caso de acá, si tú colocaras el cubo acá, por aquí hay flujo y por acá hay flujo también. ¿Sí? Y como lo que entra sale, en este caso el flujo va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ojo, atiendan jóvenes, atiendan. Acá el vector, este sería el vector área. Ojo, este sería el vector área. O sea que el flujo en esta cara vendría a ser positivo o negativo. Negativo. Acá el vector área, el flujo es positivo, entonces ambos flujos se cancelarían y el flujo es 0. Pero no es el caso de allá. Bueno, en este sí respondieron bien. ¿Cuál es la superficie gaussiana que tiene mayor flujo eléctrico? Y obviamente quien va a tener mayor flujo eléctrico es donde se encierre la mayor carga neta. ¿Sí? ¿Cuál de esas superficies gaussianas encerraba la mayor carga neta? Definitivamente era la superficie A. Observarán ustedes que la superficie C, por ejemplo, la superficie C, ¿cuánto encierra? 0. ¿Sí? Encierra carga neta 0. La superficie D, en cambio, encierra una carga menos Q. La superficie B, en cambio, encierra una carga más 2Q menos Q, total, más Q. Pero si observamos la superficie gaussiana A, la suma algebraica de todas esas cargas nos da una carga neta de más 2Q. Entonces, a través de esa superficie gaussiana es que tendríamos el mayor flujo eléctrico. Un poco entendiendo por dónde va la problemática de ustedes, les he hecho esta gráfica, en donde usted debería observar la diferencia, en que aquí claramente observamos el campo eléctrico atravesando la superficie, ¿verdad? Entonces, si usted observa el campo eléctrico atravesando superficie, debería usted irse por la definición de flujo. Pero acá, en cambio, yo tengo una carga encerrada en una superficie, ¿verdad? Entonces, si tengo carga encerrada en una superficie, más que irme por la definición de flujo, podría utilizar a quién, porque esto que está aquí, ¿qué es? Esto es Gauss. Sí, esto es Gauss. Claro, esto que está aquí yo lo puedo reemplazar por la integral de E punto de A. Pero, insisto, usted lo puede de alguna manera observar de estas dos formas equivalentes, pero que de alguna manera se le daría más aplicación a esto, hablando de esta parte de ley de Gauss, y acá hablando de la definición de flujo, una mayor aplicación a esto de acá. Hago esa diferenciación para que se pueda comprender mejor este de aquí. Porque ahí justamente lo que me están diciendo es que tenemos un cubo y dentro del cubo, ¿qué es lo que hay dentro del cubo? Dentro del cubo hay una carga Q. Les pregunto a ustedes, ¿a qué sería igual el flujo eléctrico? Vendría a ser igual a la carga encerrada dividido para epsilon sub 0. Pero, cuidado,
Porque este flujo eléctrico vendría a ser el flujo eléctrico total. ¿Que atraviesa cuántas caras? 6 caras. ¿Sí? Este es el flujo eléctrico a través del cubo. La pregunta es, ¿me están preguntando el flujo eléctrico a través del cubo? No, me están preguntando el flujo eléctrico a través de una de sus caras. Por lo tanto, si yo solamente quiero a través de una de sus caras, tendría que esto dividirlo para 6. Atienda jóvenes. Dicho de otra forma, el flujo eléctrico en cada una de sus caras estaría contribuyendo con eso. Sí, el flujo eléctrico de cada una de sus caras estaría contribuyendo con esto. Dado que son 6 caras, me daría el flujo total atravesando, en este caso, el cubo. ¿Sí? Por favor, ustedes también deberían darse cuenta que en este caso la carga como está dentro, las líneas de campo eléctrico, todas las líneas de campo eléctrico, justamente estarían atravesando ¿a quiénes? A las caras, pues. ¿Sí? Estarían atravesando las caras. Un campo eléctrico atraviesa una caja. En ese caso específico el flujo es 0. En este caso específico el flujo era 0. Pero ¿por qué aquí el flujo era 0? Porque acá, recuerda que hay un vector área. Entonces ese vector área está en dirección contraria. Flujo negativo. En cambio acá, vector área era positivo, flujo positivo. Entonces se cancelaban los flujos ahí. ¿Sí? No sé cómo se sorprenden si aparentemente han contestado todos igual. Ok. Vamos con las aplicaciones de la ley de Gauss. Atienda, jóvenes. Un poco esto resume lo que ya venía diciéndoles, ¿no? Ustedes van a aplicar ley de Gauss para simplificar cálculos siempre que su arreglo tenga alta simetría. ¿Qué implica alta simetría? Que usted pueda utilizar como superficie gaussiana esfera o cilindro. Y eso es lo que usted debió haber observado a lo largo de este tema en el texto guía. Habían varios ejercicios resueltos concerniente a la aplicación de la ley de Gauss. Ustedes vieron aplicar la ley de Gauss para carga puntual, vieron aplicación de la ley de Gauss para una barra infinita, vieron también aplicación de ley de Gauss para lámina cargada. ¿Sí? Todo eso observaron ustedes, y en cada uno de esos ejemplos ustedes debieron haber observado que si no utilizaban esfera, utilizaban cilindro. ¿Sí? Algo importante, jóvenes, es de que cuando se trata de un conductor, ¿sí?, la carga se deposita ¿dónde? En la superficie exterior. Entonces, como la carga se deposita en la superficie exterior, no va a haber campo eléctrico alguno, escúchese bien, no va a haber campo eléctrico alguno en la parte interior de ese conductor. Otra de las cosas que por ahí leyeron ustedes es de que el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Caso contrario, imagínense que no fuera perpendicular.
Imagínese que no fuera perpendicular. O sea, usted tiene carga. Si el campo eléctrico no fuera perpendicular, cosa que no es cierta, entonces usted supuestamente tendría una componente perpendicular y tendría una componente tangencial. Esta componente tangencial sobre esas cargas estarían ejerciendo fuerza. Y eso haría que esas cargas se desplazaran, pues, lo cual obviamente no corresponde. Entonces, insisto, que quede claro que el campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie. ¿Sí? Perpendicular a la superficie. Y bueno, el campo eléctrico dentro de un conductor sería cero, ¿no? Mucha atención, porque lo que sí es cierto es de que ambas superficies imaginarias, ojo, ambas superficies imaginarias encierran la misma carga. Y por lo tanto, estamos hablando de que en ambas superficies tendríamos el mismo flujo eléctrico. Pero eso no significa que va a haber el mismo campo eléctrico. Lo que va a haber es el mismo flujo eléctrico en ambas configuraciones. Pero no es lo mismo, ya sabemos nosotros cuál es el campo eléctrico de una carga puntual. Y el campo eléctrico de una carga puntual no es el mismo campo eléctrico que el de una distribución de carga. No es el mismo. Por otro lado, por favor, mucha atención. Lo que me dice el problema ahí es de que ¿qué ocurre con el campo eléctrico de cualquier punto sobre esa superficie imaginaria? Y si yo analizo un punto, por ejemplo aquí en esa superficie imaginaria, el campo eléctrico que yo obtenga aquí va a ser completamente diferente al campo eléctrico que yo obtenga un poco más allá. O sea, los campos eléctricos a lo largo de esta superficie no va a ser el mismo, no es uniforme. ¿Sí? No es el mismo. Y menos acá, jóvenes. El campo eléctrico en este punto no va a ser el mismo campo eléctrico en este punto de acá. Recuerden ustedes que el campo eléctrico es vector. Recuerden ustedes que tendría que aplicar suma de vectores. Y la suma de vectores aquí no va a ser igual a la suma de vectores más acá. O sea, en definitiva, la magnitud del campo eléctrico va a variar, no solamente para el arreglo 1, sino también para el arreglo 2. Por lo tanto, la respuesta es E. Atienda, vuelvo a insistir, lo que sí tienen iguales en ambos sería ¿qué cosa? El flujo eléctrico. Pero eso no me asegura que el campo eléctrico sea el mismo. Al menos no en estos arreglos, porque estos arreglos, atienda, estos arreglos, por más que sea triángulo equilátero, no podemos decir que tiene alta simetría. La alta simetría, se las decía hace un rato, es cuando usted aplica ¿qué cosa? Superficies gaussianas esféricas o superficies gaussianas cilíndricas. ¿Sí? Flujo eléctrico es el mismo, pero ninguna de las dos configuraciones presenta simetría. No va a ser el mismo campo eléctrico.
Esta creo que también todos llegaron a la misma respuesta, creo. Atienda, jóvenes. El flujo eléctrico, si utilizamos la ley de Gauss, claramente usted puede observar ahí que en ningún momento me dice dónde tiene que estar ubicada la carga. Solo me dice que el flujo va a depender directamente de la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana. En ningún momento me dice dónde tiene que estar esa carga. Claro, eso es para el flujo. Pero si se trata de campo, eso es diferente, pues. Atiendan, jóvenes. Digamos que esa es una superficie gaussiana y yo coloco una carga aquí. ¿Será acaso el campo eléctrico en este punto igual al campo eléctrico en este otro punto? No. Pero el flujo eléctrico, eso sí, no va a depender de dónde yo coloque a la carga. ¿Sí? Eso no va a depender de dónde coloque a la carga. Aquí voy a tener una distancia RA, acá una distancia RB. Aquí sí, jóvenes, de hecho, cuando aplicamos la ley de Gauss para encontrar un campo, precisamente la configuración esférica o cilíndrica hace de que en el caso esférico la carga esté en el centro, ¿verdad? ¿Para qué la carga tiene que estar en el centro? Para que el campo eléctrico esté siempre a la misma distancia y podamos decir que es uniforme. Es independientemente de su ubicación. Ok, ¿me entienden? Creería yo que en algunos la equivocación estuvo en que en sus cabezas, ojo, la equivocación estuvo en que en sus cabezas ustedes quitaron esta carga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes en sus cabezas quitaron esas cargas, era lógico que la carga ahora se iba a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la superficie exterior. Y por eso seguramente algunos respondieron que la carga era de menos 2Q, pero en la superficie externa. ¿Cuándo hubiera sido la superficie externa? Hubiera sido la superficie externa si yo quitaba esta carga. En ningún momento se quitó la carga siempre estuvo ahí. Por lo tanto, la carga neta de este cascarón, la carga neta iba a estar necesariamente ¿dónde? En la superficie interior. ¿Sí? En la superficie interior. Ahora, ¿por qué tenía que ser de menos 2Q? Para que la carga encerrada, la carga neta encerrada por la superficie gaussiana sea cero. ¿Sí? ¿Y por qué tenía que ser cero? Porque me están diciendo que no hay campo eléctrico. ¿Sí? No hay campo eléctrico. Entonces, insisto, la respuesta aquí era menos 2Q, pero en la superficie interior. Bueno, ahí hay un conjunto, atiendan jóvenes, ahí hay un conjunto de expresiones, están en el texto, no deberían tomar fotos, están en el texto, están resumidas ahí. Me llama la atención si es que realmente han revisado el texto. Me llama la atención. Atiendan jóvenes. Me adelanto justamente a las que vienen ahora, y entre las que vienen ahora está justamente este de aquí,
que está resuelto en el texto. Todo esto está resuelto en el texto. Antes de esta tabla está resuelto todo esto en el texto. Y en el texto ustedes tienen la aplicación de la ley de Gauss a una carga no conductora, ¿sí? Una esfera no conductora, una esfera dieléctrica, pero cuya carga está distribuida uniformemente. En esa distribución uniforme se observa que en el interior, el campo eléctrico es lineal. O sea, depende directamente de el radio. O sea que en el origen, cuando el radio es 0, el campo eléctrico es 0. Y obviamente ese campo va a ir creciendo a medida que R crece. Pero insisto, eso solamente es para el interior, R menores que R. ¿Qué ocurre en el exterior? En el exterior ocurre que el campo eléctrico es exactamente igual al de una carga puntual. Y sepan que eso ocurre en toda configuración esférica. Cuando usted observa una configuración esférica con carga Q total, fuera de la configuración esférica, el campo eléctrico será exactamente el mismo que si fuera una carga eléctrica puntual. ¿Sí? Y es lo que tienen aquí ustedes. Les hago hincapié también en estos campos eléctricos, en estos tres campos eléctricos últimos, en donde este campo eléctrico corresponde al campo eléctrico de una lámina cargada. ¿Qué es una lámina? Básicamente es una placa en donde el espesor es tan pequeño en comparación con el área de esa placa. Entonces, se convierte en una placa, el espesor es despreciable, y como el espesor es despreciable, atención por favor, como el espesor es despreciable, la superficie gaussiana la atraviesa campo aquí y campo acá. Y por esa razón es que ustedes observan aquí este número 2. Ese número 2 no es la mitad, ese número 2 viene de 2 veces, de 2A. De ahí viene ese 2. En el caso de aquí, campo eléctrico uniforme, placa positiva, placa negativa, ustedes debieron haber visto que aquí lo que iba a haber es una superposición. ¿De quién? De campos como este. Entonces, como hay una superposición de campos como este, justamente un campo debido a la lámina de la izquierda y a la lámina de la derecha. Por eso, ahí sí, hablamos de 2 veces esto de aquí, y eso es lo que ustedes tienen aquí como sigma epsilon sub 0. Finalmente, ¿vieron ustedes la aplicación de la ley de Gauss? Cuando ustedes tienen la superficie de un conductor, y cuando ustedes tienen la superficie de un conductor, la carga está aquí afuera, y esa carga de aquí afuera genera un campo para acá. ¿Pero qué carga se encierra aquí? Ninguna, y ya lo habíamos dicho antes. El campo en el interior, ¿cuánto es? Es 0. ¿Cuántas áreas atravesó entonces el campo? Una sola área, y por eso es que aquí aparece el 1 que no se pinta. ¿Recuerdan que acá había un 2? Acá no hay un 2, acá hay un 1. ¿Sí? Y de hecho esa última es la que vamos a utilizar acá.
¿Ya está dada la respuesta de ella? A ver, presten atención, en todo caso recuerden, se provoca chispa cuando hacemos que ese aire, entre comillas, aislante, lo volvemos conductor. Pero eso ocurre cuando el campo eléctrico es muy grande. Muy grande. Lamentablemente el día de hoy no se pudo realizar la parte experimental, pero esperemos que ya la próxima semana, que vamos a ver potencial, podamos tener la oportunidad de ver cómo salta la chispa de un lado a otro. Pero eso ocurre, insisto, eso ocurre cuando se alcanza un campo eléctrico muy grande. ¿Entienden, jóvenes? En el orden de 10 a la 6. En el orden de 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Es bastante. En definitiva, nosotros entrábamos aquí con el concepto de que cuál de esas tres iba a tener el mayor campo eléctrico en la superficie. Entonces, campo eléctrico justamente en la superficie de un conductor, acabamos de decir que es sigma sobre epsilon sub 0. Dice 3 esferas conductoras. ¿Cómo que no dice que es conductor? Que no hayan leído es diferente. Si quiero que el campo eléctrico sea grande, ¿quién debe ser grande? La densidad de carga. ¿Y la densidad de carga a qué es igual la densidad de carga? El problema me dice, o la escritura me dice, que la carga es la misma. Entonces, ¿cómo logro que esto sea grande? ¿Cuál de esas tres tiene menor área? Definitivamente la A. Sí, la A, y no debería sorprenderse porque está resuelto en el texto. Y es lo que dije hace un rato. Dentro de el material, el campo eléctrico es lineal. Entonces obviamente deberían esperarse una línea recta. Pero fuera de el material, fuera de la esfera cargada dieléctrica, les he dicho a ustedes que se comporta como una carga puntual. Y obviamente ya sabemos que el campo eléctrico para una carga puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, es evidente que nos esperábamos una gráfica como esta, lineal dentro y fuera de esta manera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Atienda. Insisto, esto estaba resuelto en el texto y tenía que ver con una esfera cargada, pero era una esfera dieléctrica, no era conductora. Si hubiera sido conductora, el campo eléctrico en el interior debería haber sido 0. No era conductora, insisto, la resolución está en el texto y está aquí plasmado en esta tabla, en donde el campo eléctrico, ojo, observen ustedes, el campo eléctrico en el interior va a depender de R de una manera lineal. Cuando R vale 0, ¿cuánto va a valer el campo? Va a valer 0.
tiene un comportamiento lineal ¿hasta cuándo? Hasta cuando R alcanza el valor del radio de la esfera. O sea, si ustedes, ojo, si ustedes reemplazan aquí esta R por R mayúscula, justamente se va a simplificar y me va a quedar R cuadrado, que es exactamente el campo eléctrico que está acá, obviamente con R mayúscula reemplazado. Entonces, después de R, el comportamiento es inverso cuadrado. ¿Sí? El comportamiento es inverso cuadrado y por lo tanto la gráfica era esa de ahí.